Muy buen día. Bueno, vamos a tratar de dar una predicción de las emociones. Porque las emociones se desbordan y entonces uno va olvidando las cosas. ¿Cómo nació este evento y por qué? Adelante, doctora. Bienvenida. Ya la van a apoyar por allí. Bueno, gracias a todos por la receptividad a la convocatoria. No los podemos saludar a todos porque no es la tarea, pero aquí hay gente que llamamos desde el primer momento para este evento y aquí están. Y eso nos hace muy felices. Enrique, gracias. Este evento nace con los siguiente. Al doctor Felizola le hacen una entrevista en un canal local, televisión, y el periodista efectivamente le dice: doctor, ¿cómo está? Lo saluda. Tenemos entendido que es aquello del municipio Crespo, y bueno, lo atropelló prácticamente. Y yo me quedo viendo la televisión. Lo que más me impresionó es que el doctor no desmintió al periodista, sino que le siguió la cuestión. Algo yo aquello, le siguió la ruta al periodista, y el periodista no se dio cuenta que él le dijo que él no había nacido en Duarte y que no era de la familia. Entonces, este hecho, y Moreno Guaripa le hace una entrevista al profesor Reinaldo Rojas ya hace tiempo, y intitularon esta entrevista, según el profesor Reinaldo Rojas, la Fundación Buría nació en el Eneal bajo un árbol de pumarosa. Los dos reconocen los orígenes de sus instituciones en este municipio. Cuando yo veo esta entrevista, inmediatamente visito al doctor, le llevo un regalo que nos hicieron nuestros estudiantes de Historia de la Medicina, un hermoso trabajo sobre Pablo Ortiz, y le digo: doctor, usted dio datos allí que no lo había escuchado antes. Yo ya había trabajado en un libro con él, y ese libro comienza, por cierto, sobre Duaca y Aragua. Entonces, yo le dije al profesor Reinaldo, sigue llegando los duaqueños, los manealeños. Le dije al profesor Reinaldo: vamos a convocarnos, porque yo pudiera pensar, o usted pudiera pensar, que ellos no se encontraron y se felicitaron mutuamente. Le dijo el doctor Reinaldo al doctor Bartolomé: bueno, felicitaciones, doctor, porque ya está que va para 50. Gracias, le dijo el doctor Bartolomé. Pero es que entiendo que la Fundación Buría también está de aniversario. Sí, estamos de aniversario. Bueno, entonces yo dije: hay que contar a esta gente para que cuenten su vivencia, y lo más importante es que aquí estamos reunidos no menos de 8 generaciones, mínimo 8 generaciones. Si estas instituciones están en los 50, ¿qué hice yo para que la Fundación Buría tuviera 50? De 10 a la Casa de la Cultura del Eneal, que tiene 53. Entonces la cuenta me salió completica. Esos 10 se los quito a la Casa de la Cultura, se los doy a Buría, entonces son 50 y 50. ¿Y por qué? Porque estos dos líderes tuvieron una enorme responsabilidad el 13 de julio de 1973, junto a otros enealeños, entre ellos Juan Hernández, que está con nosotros. No improvisaron un evento no por desorganización, sino que el invitado no llegó. Entonces le digo: usted toca, sí, bueno, luego el acordeón. Bueno, vamos a las 8 de la noche comenzó el evento. Entonces, de alguna manera, me preguntaba un periodista en estos días que dio una entrevista sobre este evento, y dice: ¿por qué acá habita tanta gente de Duaca? Vaya al evento y se lo pregunta al doctor Bartolomé, debe estar por llegar. Entonces, la significación de esto es que son dos instituciones que nacieron contracorriente, es decir, en un país próspero. Saquemos la cuenta, 50-50, ya ellos pasan los 70. Uno tiene un poquito más, está próximo a cumplir sus 8 décadas, en abril. Otro tiene 70, es decir que si le restamos la edad de los aniversarios, estos líderes de hoy tenían entonces entre 19 y 21 años de edad.
entre 19 y 21 años de edad. Lo que significa que esto fue una iniciativa de dos chavos de la época, de dos jóvenes. Ya el doctor era médico, en una responsabilidad pública, y el profesor Reinaldo se estaba abriendo camino en sus estudios en la UCLA con agronomía, que después cambió hacia historia. Entonces, la importancia de estar aquí es porque, bueno, todo cumpleaños se celebra, pero estamos hablando de unos cumpleaños que le han dado un enorme sentido a la comunidad, a la gente que nos ha acompañado en distintos momentos. Ellos pueden contar las distintas generaciones de hombres y mujeres que nos han acompañado. Entonces yo dije, no, vamos a proyectar esto como una muestra del otro país. Aquí se ha dicho mucho y se ha repetido hasta cansancio aquello de sembrar petróleo, y se asocia que sembrar petróleo es agricultura. Sí, que sembrar petróleo es cultivar la tierra. Bueno, esta gente sembraron el petróleo sin tener nada que ver con la agricultura. Esta gente sí sembró el petróleo porque no se dejaron arrastrar por la riqueza de entonces del país. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? No los puedo presentar a ellos, ellos son muy conocidos entre nosotros, no puedo caer en el error de leer sus currículos, son unos pergaminos, son muchos. Creo que vamos a hablar, el doctor me ha dicho que no vamos a hacer una conversación, vamos a pensar. Me ha autorizado, de hecho, para que lo interrumpa. El profesor Aguilar me ha pedido, vamos a enfocarnos en Ascardio por las implicaciones de la institución para nosotros. El doctor Bartolomé está activo, y yo daré algunas cosas de la Fundación Muría. De las tres instituciones, puedo decir que son testigos de excepción, porque yo me crié en la Casa Craneal. Cuando ellos estaban trabajando, este profesor no había nacido. Entonces, yo no había nacido. Entonces, lo que significa que es un privilegio juntar tantas generaciones. Bienvenido, Gonzalo, adelante. Bienvenido. Tantas generaciones en una misma sala. Eso es lo hermoso de Enrique le dio por bailar con la corneta. A Enrique. ¿Qué pasó? Bueno, entonces va a ser así. De hecho, él dice que lo podemos interrumpir para preguntar cualquier cosa que vamos a preguntar, de manera que se haga un verdadero conversatorio. Bienvenido, doctor Bartolomé. Recuerde usted aquella noche del 13 de julio de 1973, junto a ese joven que no tenía ganas, y hicieron un evento organizado a pesar de la improvisación. Bienvenido, maestro y amigo. Muchas gracias. Yo tampoco tenía ganas. Claro que recuerdo en esa oportunidad donde vinimos y nos reunimos, y yo terminé siendo un músico improvisado, que Reinaldo me dijo que lo que había callado los músicos, total que yo más lejos que el acordeón y el rey, terminamos tocando. ¿Me lo trae yo? Así. Ahora, es interesante este conversatorio, porque al terminar yo estudiar medicina, estudiar Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, vengo a Duarte. Hay que hacer notar que la ley de ejercicio de la medicina, que estaba vigente en esa época, ¿sí se oye bien? La ley de la historia de la medicina, del ejercicio de la medicina, sí, se oye. Que estaba vigente, era la de 1966, y no tenía obligatoriedad el ejercicio de médico rural. Daba la opción de internado o rural, pero no había la obligación de hacer ejercicio rural. De tal manera que cuando yo termino me planteo varias posibilidades. Quedarme a hacer un internado
en uno de los hospitales de Caracas o en el Hospital Central, venir a hacer el ejercicio rural en el estado Lara, no en un sitio específico, no también, o eventualmente también la posibilidad pues, de irme a hacer ejercicio, empezar de una vez en el exterior. De hecho, en ese diciembre pues, fui con un grupo de amigos por el noreste de Estados Unidos a seleccionar y ver algunos hospitales, pero sí tenía más o menos un plan preestablecido. En esa etapa, muchos de los egresados pues, teníamos la inclinación y la sensibilidad social de que queríamos empezar por el medio rural. Finalmente yo me decidí por empezar en el medio rural. Vengo y hablo en la dirección de asistencia social de la gobernación, que era de quien dependía algunas zonas rurales, y quien era director de la asistencia social me dice, y ahí es donde empieza la posibilidad de vaca, simplemente es una coincidencia. Estamos hablando de inicio del 71, enero, primera semana del 71. Mira, en Duaca yo he tenido dos personas que se han comprometido conmigo a hacer el curso medio de salud pública y regresar a Duaca. Si tú te comprometes conmigo, pues yo te ofrezco para que te vaya a Duaca. Bueno, le digo, pero con el compromiso de quedarte un año más. Me comprometo. Nota que ahí empezó la primera conexión con Duaca. Yo empiezo a ejercer aquí en Duaca y por supuesto se empieza a establecer un vínculo muy estrecho con la comunidad del tricentenario de Duaca que se estaba preparando. Total que me conecto mucho. Voy a hacer el curso medio de salud pública, pero ahí viene el primer, vamos a decir, cumplimiento de un compromiso. Cuando yo termino el curso medio de salud pública, quien estaba de coordinador en la Universidad Central del curso medio de salud pública era el doctor Leonardo Anselmi, y él se iba a hacer un posgrado. Y entonces me llaman de la Escuela de Medicina de Vargas y me ofrecen la coordinación del curso medio, pero me tenía que quedar en Caracas. Y yo le dije, no, yo tengo un compromiso y yo tengo que cumplir. Pero ¿con quién? Compromiso con la gobernación del Estado, y yo tengo que cumplirlo, pero específicamente con la Dirección de Asistencia Social. En eso, el que estaba director de la, no te preocupes que yo soy amigo del gobernador y yo hablo con él, no. Tiene que hablar con el director de Asistencia Social, porque yo al que le di la palabra fue al director de Asistencia Social. Total que cuando regreso, el doctor Víctor Clómenes me dice, me llamaron, estaba en Timoteo para el gobernador, me llamaron y me dijeron que le autorizara para que te quedara en Caracas. Yo me comprometí te comprometiste conmigo, pero órdenes son órdenes. No, yo cumplo mi palabra. Pero no, yo regreso a Duaca. Hasta que regresé a Duaca, el cumplimiento de mi palabra, y me quedé el tiempo que inicialmente estábamos planteando, que era terminar ese año y parte del otro. Pero no sé si los que tengan unos añitos más, recuerda que hicimos la ampliación del hospital en esa etapa y empecé yo a plantearle a la dirección de la escuela la conveniencia de empezar la pasantía rural. Aquí en Lara no había pasantía rural de los estudiantes del sexto año de medicina. Estaba en la dirección de la escuela de medicina el doctor Carlos Zapata, y voy y le digo, mira, doctor Zapata, yo le ofrezco Duaca para que vayan los estudiantes de medicina. Me dice, no, tenemos un compromiso con Yaracuy, que es Chivacoa, y Yaritagua, y con Quibor y el Tocuyo. Yo necesito, bueno, yo le ofrezco la posibilidad de que sea Duaca. Yo voy a ir preparando todo, ya te dije que no, para Duaca no va.
De todas maneras, nosotros seguimos avanzando. Como al mes y medio, vuelvo otra vez a hablar con el doctor Zapata. Te dije que en Duácano, él me decía amigo Bartolomeo, porque la esposa de él era italiana y la señora Rafaelina. Bartolomeo, te dije que no, es Chihuahua, Yaritagua, Tocuyo y Chivo. Bueno, pues yo voy a seguir preparando. Total que sigo insistiendo, ya tengo lista la residencia. Bueno, vamos a hacer una cosa, se nos cayó Yaritagua, le van a dar dos, bueno, está bien, esperamos dos. Después se nos cayó Chihuahua, se le cayó Chivo y Tocuyo y nos mandó todo. Y entonces empezó la primera promoción. La primera promoción. Pero ya yo estaba más o menos gestionando y aceptando que iba a hacer cardiología. Total que al terminar ese año me dice, voy yo a hablar con el doctor Zapata, me dice, ya está todo listo, están los ambientes, está todo organizado, pero yo me voy a México a estudiar cardiología. No, ahorita, después que durante un año diciendo que iba a hacer, me tiene que acompañar por lo menos un año. Bueno, también me quedó otro año, por eso me quedé finalmente 3 años. Y entonces, porque yo fui el primer coordinador de ese grupo que vino, ahí conocí a Oli, mi esposa, con quien me casé, y era bachiller, todo clínico. Y entonces empezamos el internado del programa rural y fue exitoso, fueron 4 grupos y yo cumplí nuevamente mi palabra con Zapata y me quedé el año y después yo me fui y ya esto siguió. Entonces, por esa ocasión me quedé 3 años, que no era frecuente, pero en esa oportunidad, 3 años en Duaca y establecí muchos vínculos aquí. Pero yo en esa etapa en que estuve aquí en Duaca, fui conociendo una serie de recursos que existían en el ministerio y ya yo tenía cierta inclinación por la cardiología. Cuando empecé a regresar del curso medio y empecé a preparar la posibilidad de montar aquí el primer servicio de cardiología a nivel rural, que se montaba ya de una forma estructurada. Precisamente lo hablaba con la señora Rosario de D'Amelio, que está presente, porque yo tuve mucho apoyo en esa oportunidad. Yo fui a hablar a la Dirección de Asistencia Social para pedir un electrocardiógrafo, pero no fue posible. Y ahí aprendí yo una gran lección que me quedó para cuando comenzamos a Carlos, que fue precisamente la importancia de la gente. Y entonces estaba aquí una pareja que a mí me llamaba mucho la atención, que era Giovanni D'Amelio y su esposa Conchita. Giovanni era una persona que de haber tenido un accidente y era parapléjico, y su esposa, recuerdo que tenía un problema cardiovascular, y siempre andaba con él. Y total que ellos motorizaron, además de otras cosas que motorizaron también en Duaca, motorizaron para adquirir el primer electrocardiógrafo que tuvo aquí en Duaca. Hicimos una serie de actividades con mucho apoyo de la comunidad. Esa fue una lección que yo aprendí aquí en Duaca, la participación de la comunidad de la gente en el desarrollo de cualquier programa. Que yo lo aplico cuando ya como cardiólogo estamos planteando el desarrollo del programa cardiovascular y a cardio. O sea, mi lección aprendí aquí la importancia de la comunidad. Y ya había habido otro antecedente también interesante, que es cuando yo estaba estudiando medicina, 5º año de medicina, trabajando en un barrio caraqueño de la pasantía de medicina preventiva. Los barrios de Caracas son mucho más críticos que los que tenemos aquí en Barquisimeto, en toda esta zona de llano plana, porque no es lo mismo un rancho en plano que cuando hay un rancho en el cerro que le cae todo lo de arriba al de abajo. Total que a mí me asigna una familia, cuando estaba ya estudiando, me asigna una familia y
Y yo le digo a la señora, bueno, que yo soy estudiante de quinto año de medicina y que quiero hacer un trabajo. En eso le hago una pregunta y me dice, mire, bachiller, me dice, usted es el quinto bachiller que me hace la misma pregunta. Y le toma la foto a los muchachitos barrigones, pero no me han traído ni una respuesta. Y usted tiene razón, pero bueno, si yo no lo hago, me raspo. No, yo voy a colaborar, pero quiero transmitirles esa idea, que ustedes podrían ayudarnos en algo a nosotros. Entonces esa fue una lección. Cuando yo estuve aquí en Duaca con los bachilleres del sexto año de medicina, planteamos entonces la posibilidad de que los bachilleres empezaran a hacer cosas útiles. Y el primer grupo, por ejemplo, hizo el diagnóstico de la atención del anciano en el municipio. Pero el segundo grupo empezó a trabajar para el terreno y para la construcción de la residencia de ancianos. Y al año de yo irme, eso fue en el 73, en agosto del 74 ya se estaba inaugurando la residencia de ancianos. O sea, la señora tenía razón, los bachilleres podían ser útiles para resolver algunos problemas de salud de la población. Entonces, de ahí nació la residencia de ancianos, el motor es inicial. Participaron también la comunidad nuevamente y participaron los estudiantes. Entonces yo me llevé muchas experiencias positivas de aquí de Duaca, la participación organizada de la comunidad, y eso a mí me resultó muy útil cuando termino yo como cardiólogo y empieza el programa cardiovascular, y entonces se plantea la regionalización del país y la regionalización de salud y la regionalización cardiovascular. En esa regionalización cardiovascular, entonces yo planteo que en el caso nuestro del AR, pues tenemos que desarrollar una organización, una asociación civil, y ahí nace Cardio un poco con esa visión. Pero por supuesto yo conocía mucha gente aquí en Duaca, de tal forma que todo el personal nuestro al principio era duaqueño. Nosotros teníamos un autobús que ahora lo tiene todavía el Ribriceño lo tenía al final, que salía de Duaca, su destino era Duaca, Pacario, Duaca, porque teníamos, la mayoría del personal era de aquí de Duaca, y yo había empezado a trabajar con ellos, y bueno, todos ellos contribuyeron notablemente en el inicio de las actividades de Duaca. Entonces yo sí creo pues que Duaca tuvo un papel fundamental en el inicio de las actividades de la cardio como institución. ¿Alguna pregunta al doctor que quiere que trabajemos así? ¿Alguna por parte de las nuevas generaciones, las generaciones intermedias? Hay gente que quizá no conozca esta historia. Lo escuchamos. Aquí está adelante. ¿Qué vamos a hacer con los médicos que ha graduado este gobierno, que le dieron el título universitario y sabemos de su carencia? Son personas que están en una comunidad atendiendo a los enfermos, bien o mal, pero ¿qué van a hacer con ellos? No lo van a retirar, lo van a dejar, lo van a reeducar. ¿Qué solución hay para esos médicos integrales que este gobierno ha graduado? Bueno, yo no estoy, eso va a ser realmente competencia del sector gubernamental y del sector gremial, pero mi opinión es que la única opción es educarlo y desde la fase que sea necesario, porque devolver el tiempo es complejo. Entonces yo creo que definitivamente el programa de educación, eso se puede, pero el programa de educación que permita compensar toda esa falla. Por supuesto que no es lo deseable, pero como estamos llegando a ese
Nosotros en Ascardio, una de las claves ha sido la educación. El caso de Ascardio, Ascardio es el centro cardiovascular que más personal en cardiología forma en Venezuela. Si usted pone todos los hospitales grandes de Caracas, todos, no forman el número de cardiólogos que nosotros formamos aquí, poniendo el universitario, el Vargas, el Yanico, el Perello, todo junto, el militar, no forman el volumen que nosotros formamos, porque yo creo mucho en la educación. Entonces, definitivamente hay que educar, y en ese caso tomar razón todavía porque hay falla. El punto ahí es educación, no hay educación. Para la época, No oí la primera parte. me llama poderosamente la atención la fecha que usted cita, el transcurso de sus actividades en Duarca, e incluso el haber egresado de la Central de Venezuela, donde para esa época comúnmente los egresados en medicina venían de allá de la UBA. Y me llama la atención precisamente es porque usted usted llevando y prestando un servicio de la excelencia a estos pueblos, y ya la RACETI, una clínica privada de la pertenencia de su familia, que inclusive se fabricó en los terrenos donde usted se crió, donde estaba la familia. Entonces, después de 14 años, usted vuelve a la clínica o ingresa como médico a la clínica de su propiedad. Entonces, hay una figura que está anterior al ingreso suyo como médico principal de esta clínica de su propiedad, y 14 años antes usted divagando en sus actividades tan excelentes, tan bien hechas, tan bien construidas, que no me queda sino esa reflexión: ¿por qué después de 14 años yo asumo el control de lo que es mío? ¿Yo asumo el control, perdón? De lo que es mío, porque ahí estaban sus acciones, ahí estaba su Sí. casa materna. Sí, bueno, efectivamente, la casa donde se inicia la clínica RACETI, era la residencia nuestra cuando vivíamos en la carrera 21 entre 27 y 28. Y Francisco, mi hermano, que era médico pediatra, fue el fundador. Mamá, que tenía mucha habilidad para toda esa, era una visionaria en ese aspecto, los apoyó mucho, y un grupo pues, de médicos jóvenes plantearon una propuesta un poco diferente. La primera cosa que hace que surja la clínica RACETI en ese sitio y en ese año es que en Barquisimeto no había servicio de emergencia privado. O sea, solamente estaba la clínica Santa Cruz, que tenía una emergencia de pediatría, pero el resto era el Hospital Central. Estamos hablando de 1963. Yo no me había graduado todavía. Entonces mi hermano sí estaba ya graduado. En el 63 no había emergencia en Barquisimeto privada. Un grupo de médicos le hacen el ofrecimiento a las dos clínicas más grandes que había para el momento, la Costa Ortiz y la Policlínica de Barquisimeto, para desarrollar el servicio de emergencia ahí. Pero a ellos no les pareció que era viable. Entonces, ese grupo de médicos decidió empezar en la RACETI como un servicio de emergencia, y después fue creciendo como clínica. Ya se construyó como una clínica. Pero aún en el ejercicio nuestro como clínica, yo nunca estuve de acuerdo con el modelo tradicional del ejercicio médico privado. Y cuando yo empecé a ser privado también, yo planteé un modelo diferente,
y fue modelo de constituir un grupo de trabajo. Los modelos privados para ese momento eran muy individualistas. El profesional llegaba, abría el consultorio a las 3 de la tarde y lo cerraba a las 6 de la tarde. Consideraba que ese era un desperdicio de recursos y además era un ejercicio muy aislado. Entonces, yo planteé, bueno, primero empezamos, mi esposa y yo, que yo recuerdo cuando yo lo planteé en la clínica al principio, vamos a empezar nosotros a trabajar juntos, porque los pacientes se van a acostumbrar, pero es que, ¿cómo van a hacer ustedes? No, si se acostumbran. Y empezamos nosotros, Auri y yo, a trabajar como un grupo. Después entonces llegó el doctor Hernán Ramírez, que también trabajó en la parte del programa cardiovascular, y fue el tercero que se agregó. Después de doctor, y cuando llegó el doctor Ramírez me dijeron, mira, ahí viene otro médico, tú lo vas a entrar. No, yo lo estoy proponiendo para que entre, porque creo que es un grupo, es mucho más sólido. Y después el doctor Ramiro Falcón, y bueno, aquí está el doctor Eusebio Arens, que se incorporó también después. Y finalmente nosotros en este momento somos ¿cuántos? 14 médicos, y eso es un modelo que después se extendió a otras clínicas. Pero yo soy muy convencido del trabajo en equipo, la constitución del grupo de trabajo. Entonces, en la clínica también nosotros hicimos un modelo innovador. Y la clínica, más que competir con Ascardio, nosotros hicimos un apoyo a Ascardio. De hecho, la gran mayoría de las enfermeras de Ascardio, por ahí anda una de la licenciada Petra Freire, ¿no? Ajá. Pero la gran mayoría de las enfermeras que entraron de Ascardio se entrenaron en un tiempo inicial en la clínica Macetti, cuando todavía no teníamos en Ascardio todas las instalaciones. O sea, no necesariamente tiene que ser competitivo. Yo creo que en general el modelo de salud, el modelo de atención médica en Venezuela, mi opinión es que debe cambiar, porque el modelo actual requiere un modelo que se universalice más. Y yo creo que hacia ese camino va a tener que ir. Por aquí, el doctor Felipe Ardeta es historiador de Ascardio, mi compañero de trabajo en la Escuela de la Medicina y alumno del profesor Reinaldo Rojas. Doctor, lo escuchamos. Bueno, buenos días, felicitaciones. Realmente para mí no solo son dos grandes o tres grandes personalidades que están aquí, sino tres grandes amigos, ¿verdad? Amigos de verdad, eso de todos los días que uno les pide consejo. Claro, uno de ellos un poquito mayor que yo y otros dos menores, pero que los tengo como si fuesen hermanos mayores también. Y realmente mi participación es precisamente porque en el año 2000 publicamos esta tesis de maestría de historia. Yo soy médico, pero Reinaldo logró convencerme de que había que formarse también como historiador, e hicimos este libro sobre Ascardio, precisamente los primeros 25 años de Ascardio. Y para que ustedes vean que no es algo que yo prepare, ni es un halago fácil o simple. Cuando yo abro la página del libro, leo aquí, por ejemplo, coordinación editorial, Carlos Jiménez Lizarzaga. Diseño editorial, Reinaldo Rojas, el hijo de Reinaldo. Patrocinado por Ascardio. Y fueron los 25 años de Ascardio. Entonces, yo dije que es un símbolo porque es un símbolo de las dos instituciones, tanto de Uría como de Ascardio. Y yo simplemente, bueno, yo creo que es mucho más importante que hablen los protagonistas y yo oírlos con ustedes con mucho fervor y con muchas ganas de aprender. Gracias. Sí, pero una de las características de Ascardio y las características en general de todas estas organizaciones donde nosotros estamos
alianzas. Y nosotros somos convencidos de las alianzas interinstitucionales, las alianzas interpersonales. Las alianzas generan sinergia. Y yo creo que ese es algo clave y ha sido una de las razones fundamentales de que estas instituciones pues, sean longevas. Y es interesante, porque este fue, el experimento de Ascardio fue un experimento que se hizo en toda Venezuela. En Venezuela, en la misma época en que empieza Ascardio, el Ministerio de Sanidad, en el marco de la regionalización y la regionalización de salud, hizo la regionalización cardiovascular. Y más parecido no puede hacer porque varios compañeros de mi promoción de cardiólogo fueron a otros sitios. Y resulta que el único ingrediente que nosotros le agregamos aquí en Lara, vamos a decir así, fue la existencia de una organización que canalizara a la gente, en la participación de la gente, la alianza. Y en el único sitio de Venezuela donde se desarrolló fue aquí, en Lara. O sea, en las otras regiones no hay absolutamente nada de lo que se planteó en ese momento. Por eso yo insisto mucho en donde el factor clave precisamente es la población y no es nada original mío. O sea, el concepto de Estado que dice el profesor Oropesa, los elementos definitorios son el territorio, tiene que haber territorio, el gobierno tiene que haber gobierno, pero el otro componente es asociación o comunidad humana. No vivimos caminando ahí, no, asociación o comunidad, la gente organizada. O sea, la gente organizada es fundamental para desarrollar cualquier proyecto. Y eso ha sido una de las claves. ¿Alguien más, por favor, que quiera compartir alguna? Adelante, por favor. Buenos días. Doctor Finisola, creo que hizo un paréntesis en su estadía por los años 73 acá en Huaca, en las veladas musicales a que Chicho Delgado y Cándida de Delgado. ¿Pudiera compartir algo con nosotros? A mí me conocen mucha parte más como músico, sobre todo antes, ¿no? Que me la pasaba tocando, ¿no? No, pero una muy buena amistad, una gran amistad y gratos recuerdos, ¿no? que tengo. Además me siento muy bien en el ambiente musical, aunque ahorita ya no estoy tocando casi, pero sigo atropellando el instrumento y facilitamos la organización de actividades musicales. Por ejemplo, en Ascardio está la sede de la Asociación de la Casa de la Música de Barquisimeto. Está la sede en Ascardio. En Ascardio se hace un concierto de la Sinfónica mensualmente y bueno, está libre. Eso de los viernes, un viernes del mes. Se hace los domingos, un domingo musical a las 11 de la mañana. El viernes de Concilio, cuando se despide la pastora de Barquisimeto, pues prácticamente van a Claré y el viernes va a Cardio a despedirse y el sábado se va para Santa Rosa. Bueno, va a tocar la Bavaria ahorita y va a cantar el mismo grupo que cantó aquí en la bienvenida. En fin, nosotros ahí hemos promovido mucho la música y a mí me gusta mucho la música. Cuando estamos aquí en Barquisimeto, aquí en Duaca, nosotros promovíamos mucho y recuerdo mucho a la coral de Carrillo, no sé si con el profesor Martín Díaz Peraza. En el Club de Leones, muchos conciertos patrocinamos ahí. No sé si alguno de los que está aquí recuerda esos conciertos, pero venía con mucha frecuencia. Y por supuesto en las diferentes casas. Yo he grandes amistades aquí en Duaca que han seguido en el tiempo. Eso es uno de las etapas, yo diría, de
de los momentos en donde yo tuve o sea, aprendizaje de otro tipo diferente al de la universidad, pero muy complementario, ¿no? Complementario y bueno, y desde el punto de vista humano, pues unas relaciones excelentes, que fue lo que me fue vinculando y que todavía sigo pues, muy vinculado con lo APA. Siempre con una ira correcta al lado. Decía Rosario Amelio que ustedes también impulsaron una biblioteca en Duaca y refundaron la cooperativa. Eso forma parte de esta presencia de Duaca. Yo me metí, ahí estaba yo año de medio. Y que yo creo que uno tiene que promover todas esas actividades. La institución de salud tiene que ser mucho más allá que curar pacientes. Y bueno, aquí en Duaca hicimos eso, pues, y es lo que estamos haciendo. Mucha gente me ha dicho ya que Acardio se transformó en el Ateneo de Barquisimeto. La Asociación de Narradores Orales que tenía el doctor Segundo Ceballos y que siguió su esposa, ahorita también tiene su sede allí en Acardio. Yo creo que todas estas iniciativas son buenas, hay que apoyarlas, y a mí me parece que eso es labor de todo lo que en un momento dado estamos interactuando. El doctor Jairo García, abogado y escritor. Mi pregunta, doctor, es si usted regresara usted comenzó a estudiar en el año 67, 68, ¿no? Más o menos. 64. 64. Si usted regresara ese año y volviera a cursar la carrera, ¿qué materias incluiría en esa formación de médico, sobre todo para potenciar esas habilidades suyas, para crear instituciones, para crear esa sensibilidad, digamos, en la prestación del servicio médico del país? Y además de eso, ¿qué materia especialmente debería cursar alguien que se forme como médico durante toda la carrera? Incluso, ¿qué posgrado sugeriría que se creara? ¿Qué especialización aparte de la ya conocida? Porque aparte de un gran médico y de creador de instituciones, usted también ha sido docente y académico. Me gustaría escucharlo sobre eso. No sé qué complejo, pero por lo menos un esbozo de ese. Sí, no, incluso hasta con la misma materia, pero con otro enfoque. Porque en esa oportunidad, cuando yo le decía que el quinto año de medicina, la señora esta me hizo este planteamiento, yo fui y lo planteé en la cátedra con el profesor, pero fue impermeable, ¿no? Me dijo que yo era un comunista, cómo se me ocurría decir cosas. Tuvieron los compañeros míos que decirle que yo no era comunista, que yo incluso había sido presidente del movimiento universitario católico de toda la Universidad Central hasta el tercer y cuarto año de medicina. Pero él no entendía que eso no tiene nada que ver con nada. Entonces, con esa misma materia, darle un enfoque social de resolver problemas. Yo creo que cualquier nivel debe llevarse hacia la resolución de problemas, con la misma materia que tiene en el caso de medicina, pero que incluya la resolución de problemas. Es que aquí, por ejemplo, en esa plantilla en Peralapa se hizo un diagnóstico en esa oportunidad cuando vinieron los estudiantes, y había una alta incidencia de parasitosis intestinales. Y bueno, ese fue el diagnóstico del primer grupo. El segundo grupo tuvo que resolver y fue a sanidad, y al final se construyeron y no quedó ninguna, no había una casa con letrina y no quedó ninguna casa sin letrina. Resolvió un problema. O sea, yo lo que creo es que el recurso humano estudiante puede ser muy útil para resolver problemas. No, entonces, además de eso, es un enfoque práctico. O sea, que yo diría, hasta sin mayores cambios, yo no sé exactamente el pensum actual,
pero sin mayores cambios de lo que yo recibí, simplemente dándole con una mayor aplicación a la resolución del problema, porque si no salen teóricos. Y por ejemplo, en este momento, y yo creo que ahí hemos evolucionado, porque yo viviendo acá, pero ahorita la pasantía rural es una guardia cada 6 días. O sea que eso no es porque no viven en las necesidades de la comunidad. Entonces van, llegan, hacen la guardia y se devuelven. Y eso está cumpliendo lo que la ley del ejercicio de la medicina, pero no está resolviendo el problema. O sea, yo me involucré en la vida de Vaca, pues, me involucré en las actividades y jugaba básquet, antebásquet, y me metía en diferentes actividades, conocí familias, porque yo creo que eso forma parte de lo que uno debe hacer. Entonces, yo creo que el enfoque sería hacerlo más práctico, más vida real, menos teórico. ¿Alguien más me quiere acompañar aquí? Él, ¿no? Juan Hernández, Juancito. ¿Verdad? Bueno, yo como fundador de la Casa de Cultura y como cantautor, como ambientalista, es la última pregunta que voy a hacerle al doctor. Yo hice una especialización en calidad ambiental. Hice mi trabajo de grado en el hospital de Oaxaca. Y vi una serie de irregularidades que pudiese causar un impacto negativo relacionado con el manejo y disposición de los desechos que se originan no solamente en el hospital de Oaxaca, en todos los hospitales y clínicas y laboratorios, cuando no se hace un trabajo de clasificación de los desechos de acuerdo a su origen y los efectos que ellos causan cuando ellos son en su disposición final, ¿verdad? Y he observado en los hospitales que, por cierto, en esto es que viene mi pregunta, los desechos no se están manejando adecuadamente y que todavía nos falta un poquito de esa parte educativa o cultural, hasta en la misma casa de nosotros, en la misma casa. No, tenemos que clasificarlos de acuerdo a la magnitud del peligro que ellos pueden causarles a los habitantes, y específicamente en centros de salud. No se puede colocar elementos físicos y químicos o patológicos o desechos comunes juntos, son como una bombita y cuando se coloca en un vertedero de desecho, ¿verdad?, es otro peligro riesgoso. Entonces es importante, vuelvo y repito, se lo dejo al doctor, porque él ha trabajado en operaciones, en diferentes operaciones de salud, y que cuando coloca esos desechos, ¿qué hacen allí con ellos? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo están? ¿Verdad? Si lo están haciendo mal o bien en cuanto a su alto riesgo a la salud. Gracias. Mire, eso que usted dice es muy cierto. Yo le voy a decir, yo actuaba en la presidencia de Fundasalud. Fundasalud, digamos, en esa oportunidad a mí me ofrecieron la dirección de salud, pero yo no tenía interés en la dirección de la salud, pero sí en una fundación que promoviera la salud
del Estado Lara trabajando con la comunidad. Y en esa oportunidad acepté ese rol. Y en esa actividad recuerdo que una vez llegué al hospital de Kibo y me recibió un perro con una placenta en la boca. Con eso en mente me planteé la necesidad de organizar incineradores en cada hospital de Lara. Y empecé con el hospital, por supuesto, que teníamos más cerca, el hospital de Rumelo. No había aquí en Barquisimeto quien construyera esos hospitales. Por contacto con un amigo veterinario, hermano del doctor Ramírez, José Ramírez, él me recomendó uno y contacté al ingeniero César Sánchez, que había desarrollado un muy buen sistema de incineración en el hospital veterinario de la facultad. Entonces, lo llamamos y construimos el incinerador del hospital el Luis Gómez López. Entonces, ahí le planteé yo, vamos a contratar por la misma empresa que lo construyó para que ese incinerador funcione bien. Y en palabras del ingeniero Sánchez, funcionó 27 años, porque él después se dedicó a construir incineradores y ha sido el incinerador de vida más longeva, hasta que se les ocurrió que se iba a quitar la contratación con él y el incinerador explotó. Porque hay que dar la cosa a la gente que sabe. En esa misma oportunidad, estando yo en la presidencia de la salud, construimos un incinerador en el hospital central. Pero ahí no me hicieron caso. No, que nuestros obreros saben hacer eso, se les va a explotar el incinerador, no va a funcionar. No lo contrataron y se dañó en menos de un año. Entonces, el problema del incinerador es ese. Recientemente, pues yo por mi característica, yo por los diferentes gobiernos yo le doy las ideas que tengo, las ideas buenas, y recientemente me fueron a hablar conmigo un grupo y le dije, hay que desarrollar una política, eso que usted dijo, una política de manejo de desechos humanos. Aquí hay algunos desechos que se llevan a Caracas, imagínense. Es un ilógico completamente. Entonces, se tomó la decisión, yo más aún, yo le recomendé que hiciera un incinerador en un sitio, publicaba un modelo, que se desarrollara un modelo empresarial para que las clínicas contribuyeran a mantenerlo, para que los hospitales de la región radical o de San Felipe pudieran tener un sitio que ir a Caracas. Y entonces, pero empezamos, ellos aceptaron la idea de Luis Gómez López, y el de Luis Gómez López lo están construyendo. Pero ese que usted está mencionando es un problema serio que hay en el sistema de salud de Venezuela. ¿Alguien? Por favor, lo escuchamos. Doctor Felizola, bueno, venimos de declarar especialmente esta actividad invitado por el doctor Rojas. Saluda al profesor García, ¿cómo está? Tuvimos enterado en estos días la presentación del libro de José López, ya hablamos. Kantiano. Mire, doctor Felizola, usted dijo al principio de su disertación que, bueno, trabajar en equipo da resultados. Cuando la sociedad civil se une, el Cascadio es producto de la sociedad civil. Usted hizo una acotación luego diciendo que se formó en el marco de la regionalización de la salud cardiovascular. Pero me causa curiosidad cuando usted dice que en otras entidades no funcionó el modelo. ¿Por qué en Lara sí funciona el modelo de Ascario, que es un modelo, digamos, referencia, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, y en otros estados del país como tal no funcionó? Simplemente eso. ¿A qué le atribuye usted por qué ese modelo de Ascario no funcionó en otras entidades de Venezuela? Es una pregunta difícil de contestar, pero sin lugar a dudas que
el primer factor, desde el punto de vista de la gente, aquí hay experiencias de participación de la comunidad exitosas en otras áreas, de cooperativas, y eso es un hecho que diferencia al Estado Lara. Yo he tenido oportunidad de coordinar programas nacionales y las características de la población que se refiere a participación aquí es un poco diferente. Sí. No se oye, que yo he tenido oportunidad de coordinar programas a nivel nacional y el mismo programa tiene más receptividad aquí en Lara que en otras regiones. O sea, aquí hay más receptividad. Por supuesto, tiene que tener un mínimo de organización y de apoyo. Por ejemplo, nosotros desarrollamos en una oportunidad el programa de ambulancia. Y con Carora hubo mucha receptividad con FAOSCO. Y funcionó bien. Y estaba el doctor Pedro Ramos coordinando el programa en el municipio y la esposa del FANI, y realmente eso funcionó bien. En donde se da el factor, en donde hay una acción, lo que yo decía, la definición de Ambrosio López, que es territorio, gobierno y, la asociación o comunidad humana. Por supuesto, tiene que haber cierto estímulo por parte gubernamental, y donde se da esa sinergia, eso genera aspectos positivos. Pero sin lugar a dudas, yo creo que uno de los factores es las características de la población que es receptiva a estas cosas. En otras regiones no funcionó, más aún no consideraron ni siquiera la opción de organizar una asociación civil como esta que nosotros hicimos en Ascardio, o en otras lo organizaron, pero fue de corta vida. Gracias, doctor. Doctora Nancy Rodríguez. Buenos días, me llamo Nancy Rodríguez, estoy en la directiva del Colegio de Abogados del Estado Lara, y precisamente eventos como este evidencian precisamente cuál es el sentimiento y la idiosincrasia de los larenses. Yo también he estado en algunos programas, no tanto como el doctor Finisola, que me lleva unos cuantos años a mí, pero en programas nacionales no se da cuenta de que es distinta cómo se trabaja la sociedad civil en Lara como en otros estados. No hay estado que se compare, ni siquiera la capital, con el estado Lara en cuanto a la participación de la comunidad. Esa es una parte que sí quiero ratificar, y de hecho los gremios profesionales larenses han sido muy exitosos. El mismo Colegio de Abogados ha tenido el Instituto de Estudios Jurídicos, que ha tenido no solamente proyección nacional, sino también internacional. En este momento que hay un despertar de la gente y de la participación, ya hemos estado avanzando desde la sociedad civil para que los gremios, especialmente los gremios profesionales, así como están organizadas las cámaras empresariales, en fe de cámaras, los gremios profesionales también se organicen por sectores. De hecho, esta semana que viene vamos a tener una reunión de los gremios del sector salud, bioanalistas, odontólogos, farmacéuticos y médicos, precisamente para empezar a trabajar un poco de qué manera se puede mejorar la salud. El otro aspecto, que es lo que decía el doctor, es los modelos. De hecho, nosotros nos estuvimos reuniendo, estaba muy vinculada tanto a Carlos como a la clínica Racete, ahí nacieron todos mis hijos en la clínica, y estuvimos reuniéndonos unos cuantos años atrás, y creo que vale la pena recuperar ese proyecto. Yo creo que el doctor Arteta y Jairo García y otras personas que están aquí pudieran trabajar en esto, que es el modelo de las clínicas privadas. En Europa, aquí generalmente las clínicas privadas funcionan bajo el modelo de compañía anónima. En Europa existen otro modelo, es un modelo intermedio entre asociación civil, que es Ascardio, una asociación civil, y las compañías anónimas. Entonces ya tenemos ese material y ese sector que pudiera trabajar junto con los administradores y los contadores y los abogados, por supuesto, en este tipo de actividad. Entonces yo quiero ratificar esto
no solamente el movimiento de la sociedad civil, sino la integración de todos los sectores, y que aquí precisamente hay una prueba, hay gente de Barquisimeto, de Carora, pero Duaca Crespo siempre ha sido convocante de este tipo de actividad. Es muy complacida y felicitaciones a quien tuvieron la idea de organizar esta actividad. Sí, yo coincido en que el modelo debe incluir el cambio a nivel de clínica privada. Pues claro, porque en este momento el punto crítico es la accesibilidad. Buena calidad, pero con accesibilidad. La accesibilidad la marca la barrera del precio. O sea, que una fórmula, yo lo he planteado esto en muchas oportunidades, porque en la medida que usted maneja un volumen alto, si maneja un volumen alto en la estructura de costo, el impacto que tienen los costos fijos baja, porque son costos dependientes de volumen. Entonces, al aumentar el volumen, por supuesto, elevar los costos fijos, y después los costos dependientes de volumen, entonces usted puede bajar precio. Al bajar precio, aumenta volumen, y es un círculo virtuoso. Esa es la aproximación que nos hace la carne. Y eso es en el fondo lo que nosotros hemos hecho en la carne. Seguimos modo Ascardio. A ver, maestro, venga para acá, por favor. También duaqueño. Muchas gracias. ¿Verdad, doctor? Un honor muy grande compartir con usted en esta tarde o este día. Pero hay algo que me preocupa, porque usted ha dado mucho a la medicina y nosotros en Lara nos hemos favorecido mucho con la labor que ha hecho en Lara. Pero siempre la parte de la cultura pues me lleva a preguntarle y a hacerle una pregunta que me la han hecho a mí, que cuál es la intención suya de que inyectar cultura justamente allí en Ascardio. Hemos visto un museo vial, que verdad que en nombre de todos los artistas del Estado Lara le agradecemos, pero actividades culturales que se han hecho allí, yo quisiera saber cuál es la razón por la cual usted. Yo estoy convencido que, bueno, primero que todo se relaciona con todo, y segundo que particularmente todas las manifestaciones culturales con la ciencia se conectan, pero aparte de eso, todas las manifestaciones culturales con la ciencia y con la naturaleza. Por eso en Ascardio nos ha costado mucho proteger esa naturaleza, porque en un momento dado nosotros tenemos una manía de cerca y cerca y cerca y cerca y tumbar árboles. Nosotros hemos protegido, los que conocen Ascardio, la naturaleza, y no tenemos cerca y no nos roban. O sea, la gente nos cuida, la gente del mismo barrio nos cuida la institución, y es un ambiente abierto, seguro, y bueno, y hay muchas manifestaciones efectivamente culturales. Por ejemplo, el decanato de Experimental de Humanidades y Artes de la UCLA realizó recientemente, el año pasado, la pasantía comunitaria, y bueno, dejaron un mural que es muy bonito también. Fueron durante 3 meses, y en los momentos de espera había un violinista, un pianista, para amenizar un poco y amortiguar el tiempo de espera. Después hicieron al final un concierto. En fin, yo estoy convencido de que la ciencia y el arte están combinados, y la naturaleza también. El doctor Gregorio Marañón, que un médico español de alcance universal, decía que la ciencia y el arte se unen en la búsqueda de la verdad. Por eso nosotros tenemos detrás de la biblioteca nuestra un símbolo de la ciencia, que es un libro que son una escultura de Roberto Guida, que también es muy amigo del maestro Villalón,
un libro de uno de los primeros libros de cardiología de Corvisart, un francés, cuando cumplió 200 años ese libro, en 1806-2006, nosotros hicimos este libro que representa la ciencia y una paleta de pintura que representa la cultura. Y en el centro, un libro que está abierto y dice la verdad, porque la ciencia y el arte conducen a la verdad. Y yo creo que es cierto porque se basa mucho en la historia, todo lo conecta a la historia. Entonces, bueno, yo soy convencido de ese planteamiento y por eso le damos todo el respaldo y todo el apoyo a todas las manifestaciones culturales y a la amplitud de la naturaleza. Y eso es muy bonito, el maestro lo conoce. Yo creo que este año ponemos un mural del maestro Villalón, que ya lo tenemos listo.